La doctora Lisa María Pompa se encuentra esta mañana ya lista con un tema muy interesante. Como siempre nos acompaña del IMARP, Centro de Excelencia en Obesidad, y me da muchísimo gusto darle los buenos días, doctora. Muy buenos días, Alex. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Vamos a platicar sobre la cirugía bariátrica y la diabetes. Esta enfermedad que ataca a tantas personas, sobre todo en nuestro país. Somos uno de los países con más incidencia de diabetes. Y yo quisiera comenzar este segmento platicando del impacto que tiene esta enfermedad. Algunos lo podrían conocer como tener elevado el azúcar en la sangre, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos diabetes. No es normal tener el azúcar alta en sangre, ¿no? ¿Es algo que una vez que se presenta se puede curar? Sí se puede, se puede resolver. Pero sí he escuchado muchos pacientes, sobre todo en la consulta, llegar y a la hora del interrogatorio de la historia clínica que realizamos, decir, alguna vez me detectaron un poco alta el azúcar, pero pues no tengo diabetes. Entonces a veces es un término que pueden confundir las personas, ¿no? O a lo mejor es la falta de aceptación de que la enfermedad ya inició. Y hay que hacer algo para atenderlo, ¿no? Así es. Muy bien, doctora, vamos a ver la información que nos ha preparado. Vamos a ver nuestra primera diapositiva o material de apoyo. Quiero aquí que se fijen cómo han incrementado las muertes por diabetes en nuestro país. Ahí tenemos desde los principios de los años 2000 hasta hace algunos años, hasta el 2012, cómo han incrementado las muertes en México, ¿no? Entonces, es una etiqueta que traemos, el 80% ahora sí que de la población puede padecer algún problema de diabetes y las muertes han ido incrementándose a pesar de programas que se han estado llevando a cabo en el gobierno para poder contrarrestar esto, ¿verdad? Sí, y si han estado muy intensos los programas en los últimos, bueno, ahorita después del recorte presupuestal yo creo que ya va a dejar de haber programas tan intensos, pero bueno, en los últimos años había habido muchos programas y aún así seguía incrementando, doctor. Es correcto, a pesar de los programas que se han llevado a cabo a nivel institucional o a nivel de gobierno, la diabetes es una enfermedad que sigue atacando a nuestra población mexicana día a día. Aquí tenemos algunas cifras del organismo de Alianza por la Salud Alimentaria en México. En el 2012, México ocupó el 6º lugar mundial en muertes por diabetes y 3er lugar en el continente americano. Desde el año 2000, la diabetes es la principal causa de mortalidad en nuestro país. Aproximadamente cada hora se van a diagnosticar 38 nuevos casos de diabetes y cada 2 horas mueren 5 personas a causa de complicaciones originadas por la diabetes. Llámense amputaciones, fallas renales, pérdida de la visión, falla multiorgánica, porque la diabetes no nomás se ataca a que el paciente traiga alta el azúcar. No nomás diabetes tiene otras cosas. Seguramente tiene colesterol, seguramente tiene triglicéridos, y el azúcar va, y es un tóxico en los otros órganos, Alex. Eso es lo que debemos saber. Tener azúcar alta en la sangre, pues no es normal, ¿no? No, claro. Ahora, el 14% de los adultos en México van a padecer diabetes y los especialistas prevén que para el año 2025 va a haber más o menos 11.9 millones de mexicanos con diabetes, ¿sí? O sea, entre 30 a 55% de las personas con diabetes actualmente van a desconocer que la padecen. Claro, ese es otro problema terrible. Es un problema porque el azúcar alta
no da síntomas hasta que ya atacó a un órgano blanco. Hasta que ya es un problema. Hasta que ya es un problema. Claro. Entonces, en nuestros chequeos anuales nosotros debemos de incluir tomarnos el azúcar o la glucosa. Hay una prueba también muy buena que es la hemoglobina glucosilada, que esto nos va a hablar en qué niveles tuvimos el azúcar por bastante tiempo, por unos meses, ¿no? Entonces, ahora, todo este problema lo vemos como un problema grave del país, ¿verdad? Claro. Las muertes, el porcentaje de pacientes que lo padecen ya y también, ¿por qué no decirlo?, la falta de conocimiento de las personas, claro, de no saber que tienen el diagnóstico, ¿verdad? Ahora, la buena noticia, ¿cuál es? Que los estudios indican que la diabetes tipo 2, o sea, la del adulto, pongámoslo así, es prevenible al 100%. Sí. Su incidencia se puede reducir hasta en un 50% cambiando el estilo de vida, intervenciones farmacológicas, pero un dato que yo quiero comentar que es muy relevante es que la cirugía bariátrica va a reducir la incidencia a largo plazo de la diabetes hasta en un 80%. Okay. Esto en pacientes que ya tienen diabetes y que se están operando o que a lo mejor aún no lo habían desarrollado, sí, ¿no? Que habían estado corriendo con suerte y pues menos lo van a desarrollar. ¿En ambos casos? Es en ambos casos. Vamos a platicar un poquito sobre esto porque el tema o lo grueso del tema es esto. ¿Por qué es buena la cirugía bariátrica para prevenir o quitar la diabetes o resolver? Nosotros utilizamos el término resolución de la diabetes. ¿Por qué? Porque en lo que es la cirugía bariátrica se realizan algunos mecanismos, ¿verdad? Que aparte de que el paciente va a perder peso, y sabemos que la obesidad o el sobrepeso es un detonante para tener el azúcar alta, aparte va a haber mecanismos que no son relativos a la reducción de peso, pero son responsables para remitir la diabetes y estos se atribuyen en parte a cambios hormonales que suceden en el tubo digestivo, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son? El paciente tuvo una cirugía bariátrica y a las semanas empieza a cursar con niveles de azúcar normal, cuando no ha perdido todo su exceso de peso, ¿sí? Okay. Entonces, hay mecanismos que no son dependientes de la pérdida de peso y hay mecanismos a largo plazo que sí lo van a hacer. ¿Cuáles son estos? Pues son cambios hormonales. Nuestro tubo digestivo está lleno de muchas hormonas, muchas están conocidas y muchas hormonas todavía se están estudiando, pero las hormonas que sí están totalmente conocidas son unas que se llaman incretinas. Estas sustancias se encuentran en el intestino y a veces cuando hacemos ciertos cortes en la cirugía bariátrica y cierta modulación diferente de lo que era el tubo digestivo, estas hormonas nos van a ayudar a controlar el azúcar, ¿ok? De hecho, hay cirugías que vamos a realizar una ruta alterna o un puente en los segmentos donde se absorbe la grasa y el azúcar. Entonces, para estos pacientes va a ser muy benéfico porque vamos a tener un mejor control de su azúcar y de sus grasas. Y por eso se ve inmediato ese resultado, en ese sentido. Así, en ese sentido dices, bueno, pues si este paciente hemos estado apenas con 2 semanas de posoperado, el paciente apenas ha perdido 10 kilos, por ejemplo. Pero los niveles de azúcar ya los niveles de azúcar se empiezan a controlar y vemos, porque trabajamos junto con el endocrinólogo del paciente en este sentido y hemos hecho muchos tipos de cirugías para controlar la diabetes específicamente. ¿Sí? ¿Qué tal? Entonces, hay datos que se han presentado en congresos mundiales sobre terapias de intervención para la diabetes tipo 2.
Esto quiero decirles que estos congresos de la diabetes pues no son de cirujanos en realidad, son el internista y los endocrinólogos, o sea, los doctores que no operan, eran los que trataban antes la diabetes, ¿verdad? Y lo han sido siempre. Ahora ellos han visto la necesidad de considerar a la cirugía bariátrica como una opción de tratamiento temprano de la diabetes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en nuestra consulta? Que ahora el paciente que no se controla adecuadamente con su doctor lo está mandando para realizarse este tipo de cirugía, y se sabe por estudios a largo plazo que es mucho más efectivo tener una cirugía bariátrica que un paciente con 2, 3, 4 medicamentos para controlar el azúcar, y que esto ¿Con la solamente cirugía se puede eliminar el uso del medicamento? Se puede eliminar, se puede reducir y se puede controlar el azúcar al 100%. Entonces, debemos de recordar que hay opciones y que hay indicaciones, ¿verdad? Claro. No vamos a operar a todos los pacientes que tengan diabetes y que quieran la cirugía nomás porque sí. Hay ciertos criterios que nosotros valoramos. Uno de ellos es que el paciente en general debe tener un índice de masa corporal más de 35, ¿verdad? Okay. Y en pacientes de entre 30 y 35 de índice de masa corporal, si no puede ser controlada el azúcar a través de tratamiento médico, dieta, etcétera, hay que considerar la cirugía también. Okay. Y esta es una información que todo paciente debe de tener, porque es una opción más para el tratamiento de la diabetes, y ¿verdad? Para mejorar su estilo de vida y para alargar a lo mejor también su calidad de vida, ¿no? Así es. O sea, y mejorarla por completo. Como decía, la cirugía es solo un inicio, solo ayuda en un punto, y como todo el seguimiento que le dan a todos sus pacientes, que implica un mejor estilo de vida, pues con eso también va a bajar la grasa y va a seguir disminuyendo los niveles de azúcar, ¿no? Así es. O sea, una cosa va a llevar a la otra. Es correcto. La cirugía no es una herramienta sola, lo vuelvo a repetir, y con esta diapositiva lo vemos, ¿no? O sea, en realidad es un equipo integral que va a ayudar al paciente. Inclusive involucramos al médico que le está prescribiendo los medicamentos para la diabetes, para irlos quitando y retirando poco a poco, ¿no? Claro, pero en conjunto con él, que eso es muy importante. En conjunto con él. Muy bien, pues yo creo que aquí, como lo decimos cada semana, y aquí va a ser agregarle también, si no es nada más a quien tiene y cheque y revise su índice de masa corporal, recuerde que lo puede hacer en limar.com, no es nada más eso. Ahora también, si tiene ya un problema de diabetes, pues yo creo que también va siendo hora que se acerquen a la consulta y vean cuáles son sus opciones, ¿no? Sí, de acuerdo. De hecho, muchos pacientes a veces creen que por ser diabéticos eso los excluye de tener el beneficio de una cirugía bariátrica. No, todo lo contrario. Al contrario, se va a beneficiar aún más. Perfecto, doctora, muchísimas gracias por esta información. Muchas gracias. Información muy importante, y ojalá que llegue a mucha gente. Es en serio, es una epidemia, o sea, hay que verlo de esa forma. Así es. Estamos, si no tiene aún diabetes, estamos yo creo en un punto en el que la prevención puede ayudarnos, pero para quien no, hay herramientas muy buenas. Es en serio lo del impacto de las muertes, el costo que va a ser para el país atender todo esto, y la reducción de recursos tampoco es alentador en ese sentido. Entonces, cada quien hay que empezar en casa. Prevención, y si ya se tiene, entonces acción, ¿no, doctora? Acción, es correcto. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, un gusto.